Y estamos nuevamente con el Ceremi, Jaime Aravena. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, Ceremi. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Buenos días, Álvaro. Muy buenos días, Ceremi. Qué gusto tenerle nuevamente para que nos explique de qué se trata esta situación que se genera, porque vemos en las calles muchos más autos. Hay un cambio, parece, en la forma de movilizarse de las personas producto de la pandemia. Parece que se bajaron de la micro, como se dice, y se subieron al vehículo particular. Claro, y lo interesante es que hay estudios que pueden respaldar las afirmaciones del Ceremi de Transporte, Jaime Aravena. Así es. Nosotros lo que hicimos fue justamente hacer una medición en el periodo desde septiembre en adelante, de agosto en realidad, de agosto en adelante las primeras mediciones, hasta fines de noviembre, comienzos de diciembre, justamente para ver cómo evolucionaba la movilidad de las personas en la medida que la pandemia avanzaba y en la medida en que las medidas de confinamiento iban variando entre una cuarentena, un cordón o estar desconfinado. Y eso fue lo que hicimos. Y los resultados son bastante importantes respecto de que las personas cambiaron la manera de movilizarse absolutamente, y también respecto de qué tan eficaz son las cuarentenas desde el punto de vista de reducir la movilidad. ¿Son eficaces? Algunas cosas no, que son no interesantes de destacar, Álvaro y Joyce, si es que me están escuchando. Mira, Sí. Las personas normalmente, en tiempo normal, un 57% de las personas se movilizaban en transporte público, llámese buses o taxis colectivos, ¿cierto? En tiempos normales nos referimos pre-pandemia, ¿no? Exacto. En prepandemia, en año normal. Y el 43% lo hacía en auto, como partición modal, dejando fuera, ¿cierto?, la bicicleta, la caminata, qué sé yo. Por lo tanto, era muy importante y relevante lo que era el transporte público. Sin embargo, en la pandemia, esto ha ido evolucionando, llegando en los minutos en que teníamos cuarentena y cordones, a porcentajes que son de 23% en el caso del transporte público. O sea, pasábamos del 53 al 23%. Y esa diferencia se subía al auto. Entonces, la fluctuación que ha estado en pandemia, para que ustedes sepan más o menos, el transporte público ha fluctuado entre el 23% de las personas que se movilizaban a un 40%, no pasa del 40%. Y en año normal era 57%. Por lo tanto, hay un grupo importante de personas que hoy día se movilizan en auto. Y además, el estudio lo que nos demostró es que también se trasladó en el horario, producto del teletrabajo, producto de una serie de cosas. En la punta mañana, que era la que normalmente movilizaba más personas, se trasladó a la hora valle, es decir, después de las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, comienza a aumentar el flujo en relación a la punta mañana, cuando históricamente era al revés. Entonces, cambió el modo de movilizarse y también en los horarios en los cuales se movilizaron, también cambió. Por lo tanto, y lo que sí es importante señalar es que las cuarentenas, de acuerdo al estudio, efectivamente reducen la movilidad en promedio cerca de un 30%, se reduce las 2 primeras semanas. Eso es así, es efectivo, lo medimos en todas las etapas del tiempo y efectivamente eso es así. Sin embargo, pasada la segunda quincena, es decir, después del día 15, 20, ¿qué es lo que estamos empezando ahora? Empieza a crecer y finalmente llegamos incluso en algunas épocas prácticamente a una época absolutamente normal de la movilidad de las personas. Ceremi, y este insumo, este estudio, me imagino que va a permitir determinar algunas acciones. ¿Qué acciones se prevén con esta información que ustedes han recopilado? A ver, esta información, nos sirve de insumo para nosotros como transporte, para ver qué medidas podemos tomar para recuperar parte de lo que se ha perdido en el transporte público, y también para ir haciendo los ajustes correspondientes en términos de la oferta del transporte público cuando hay distintas épocas. Por ejemplo, si disminuye mucho la oferta por el transporte público, lo que se produce, que también nos demostró el estudio, es que hay aglomeraciones en el transporte público, ¿cierto? Sobre todo esto se mostró mucho en el estudio cuando teníamos el toque de queda a las 20 horas. Si ustedes recuerdan, fue donde más denuncias tuvimos por
aglomeración en el transporte público justamente en el horario tarde porque todos salían a la misma hora. Entonces, nos permite tomar medidas con este estudio porque nos entrega antecedentes respecto de lo que pasa en cada una de las medidas de confinamiento. Pero también le sirve de insumo, y este es un instrumento que se lo pasamos a Salud y a todas las otras, al Ministerio de Ciencia, para que hagan análisis también, para poder efectivamente tener datos duros y reales de qué es lo que pasa en términos de la movilidad cuando se toman medidas de confinamiento o de desconfinamiento. Y tener presente que lo que va a suceder se tomen los resguardos correspondientes para ello. Nosotros también en este estudio, Álvaro, lo que hicimos fue no tan solo medir la movilidad hacia el centro de Concepción, sino que también medimos movilidad entre comunas, lo que pasaba entre San Pedro y Coronel, por ejemplo, o entre Penco y Tomé. Y también medimos lo que pasaba en el alrededor de la comuna, es decir, con las otras provincias y con las otras regiones. Y también lo medimos en cuarentena y sin cuarentena para ver cómo se movilizaban las personas. Este insumo le ha servido a Salud, por ejemplo, para tomar las medidas de hacer los controles, por ejemplo, en periferias de la región, que fue una de las cosas que se tomó, porque efectivamente también había aumentado la movilidad hacia las otras provincias y hacia las otras regiones. Así que es un insumo súper importante para tomar medidas desde transporte, pero también para tomar resguardo y medidas desde salud. Seremi Jaime Aravena, Seremi de Transporte, tengo dos comentarios yo que hacer respecto de esto. El primero es que esta transición, este trasvasije de personas que habitan las grandes ciudades o las grandes conurbaciones, del 57 en transporte público al 23 en transporte público, a mi juicio una de las lecturas que uno podría hacer es que el transporte público no da confianza para ser usado durante la pandemia, que hay una mala percepción de los usuarios respecto de esto, ¿cierto? Puede ser una lectura. Sí, tienes toda la razón. Y la otra, que es una observación empírica que uno ha hecho, porque uno tiene que movilizarse en estos días de cuarentena, por las calles de Concepción, fundamentalmente, que es donde uno se mueve. La realidad en otras comunas, la verdad que desde el punto de vista empírico yo no la conozco, pero tengo la impresión de que es urgente, Seremi Jaime Aravena, que se haga una inversión en que los semáforos sean inteligentes. Porque resulta que uno ve que en una esquina hay congestión y uno dice, pero ¿y dónde está la cuarentena? ¿Dónde está la cuarentena? Pero resulta que después uno se da cuenta que el taco se forma porque los semáforos están mal regulados. No hay tanto auto. O sea, efectivamente hay una disminución en la movilidad que se ve reflejada más en las cifras. Estamos justo en el límite ahí que usted planteaba, Seremi, de que aquí en adelante empieza a subir la movilidad. Hasta ahora hay un 30%, pues estamos justo en la mitad. Pero resulta que no hay tanto auto. Y la congestión ocurre porque los semáforos son tontos, no son inteligentes, como nos dijeron que iban a ser. Seremi. A ver, hay dos observaciones que tú hiciste que me gustaría tocar. La primera, que tienes toda la razón. Efectivamente, las personas tienen una percepción equivocada desde el punto de vista de los antecedentes, pero entendible absolutamente desde el punto de vista del temor, de que cuando están en el transporte público y como pasan confinados en un lugar encerrado y mucho tiempo, porque un viaje podría durar perfectamente bien, dependiendo de dónde van, 1 hora o 1 hora y media, sí, claro. Hay un riesgo alto de contagiarse. Eso es lo que perciben las personas. Sin embargo, todos los estudios y las cifras demuestran de que en el transporte público, no tan solo en Chile, en el mundo, los porcentajes de contagio no superan los 4 o 5%. El contagio está fundamentalmente intrafamiliar, cuando comparten con amigos, cuando se sacan la mascarilla. En el transporte público no, porque los buses se sanitizan en cada viaje, comprobado por el Ministerio de Salud y nosotros que estamos fiscalizando, y las personas usan siempre la mascarilla, y la obligatoriedad de usar la mascarilla al interior del bus, por lo tanto hace que las personas se cuiden más cuando están en el bus, se lavan las manos, etcétera. Eso es una verdad, y eso tenemos que cambiarlo con el tiempo. Nos va a costar, pero hay que cambiarlo con el tiempo. Pero una manera también de cambiarlo es permitir que el transporte público sea más expedito, que los tiempos de viaje sean más breves, que me convenga más irme en auto, en bus que en auto, porque me demoro menos y es más cómodo. Entonces hay que hacer varias inversiones en el tipo de bus y también en reducir los tiempos de traslado, porque eso permite además aumentar la frecuencia, que pasen buses más seguidos. Pero para lograr eso, hay que lograr que los corredores de transporte público y las pistas solo bus, que son solo para el transporte público,
sean efectivamente solo para el transporte público y no o se ocupen como vía para los automóviles. Y ese tenemos un proyecto, que lo he dicho varias veces, de proyecto de cámara, que ya lo tenemos financiado y por lo tanto estamos preparando lo que va a ser la licitación, que esperamos que sea este año, para instalarle cámara a gran parte de los corredores de transporte público, partiendo por el de San Pedro de la Paz, para que de una vez por todas esas vías queden exclusivas para el transporte público. Con eso vamos a mejorar los tiempos de viaje y lo vamos a hacer más atractivo para los usuarios. Así que eso desde el punto de vista del transporte público. Sin embargo, las ciudades, en la medida que hay mayor movilidad, obviamente hay que tener seguridad vial desde todo punto de vista, y eso significa señalética, demarcaciones y en los puntos que se requiere semáforo. Eso es la única manera de regular esa esquina que tienen alta congestión, no tan solo vehicular, de transporte público, de ciclistas, de peatones. Y por lo tanto, lo que hay ahí es, nosotros tenemos una unidad de operativa de control de tránsito que centraliza los semáforos en una ciudad, los conecta y le agrega además cámaras en algunos puntos estratégicos, de tal manera que se pueda inteligentemente en algunos casos regular la demanda dependiendo desde dónde o hacia dónde viene más movilidad, pero también desde las cámaras poder permitir que las personas que están ahí, que son los operadores de la unidad operativa de control de tránsito, puedan variar ese punto dándole más verde o más rojo a una u otra calle, para poder permitir darle fluidez. Eso lo hacemos, y lo hacemos permanentemente, pero también hay que reconocer que hay fases en que son prioritarias respecto de la calle versus una lateral, por ejemplo, y por lo tanto los semáforos están sincronizados, los semáforos tienen los tiempos que la demanda nos ha solicitado y son dinámicos y van variando en la medida que se van haciendo los cambios. Sin embargo, hay algunas intersecciones, no todas, pero en el centro de Concepción están prácticamente todas conectadas, que no están conectadas a la unidad operativa de control de tránsito. Y significa que esos semáforos se regulan de manera manual, es decir, se les coloca un tiempo manualmente de cuánto va a durar la luz verde en una intersección. Esos semáforos tenemos que normalizarlos y conectarlos para poder activarlos desde la unidad operativa, porque de lo contrario, claro, pasa lo que dices tú, de que a veces se nota, yo te voy a poner una intersección que es emblemática, que es Michimalonco con Los Canelos, en San Pedro de la Paz. Ese semáforo no está conectado y dependiendo de lo que pasa en Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto?, cambia el flujo de esa calle y sin embargo la gente se encuentra con un semáforo que tiene un tiempo extremadamente largo dependiendo desde dónde va, producto de lo que está pasando en Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, cuando tuvimos el corte. Entonces, y no se puede activar ese centralizadamente porque no está conectado. Entonces, ¿nos quedan tareas para conectar semáforos? Sí, pero inteligentemente los semáforos operan de acuerdo a los flujos y nosotros los variamos cuando hay alguna alteración producto de alguna situación puntual. Bueno, quedan tareas y lo que a nosotros no nos queda es tiempo. A pesar que hay un montón de cosas que uno podría seguir preguntando. El tiempo es breve en comunicaciones. Oye, y para mí también. Así que ejemplo, yo le agradezco el contacto, pero también tengo labores que también, al igual que ustedes, seguir continuando. Me habría encantado, por ejemplo, haber preguntado de lo que pasa en Los Ángeles, si las realidades son distintas allá, porque nos escuchan también en Los Ángeles, también en Leo, pero en fin. Muchas gracias. Sí, pero en Los Ángeles tenemos una noticia importante, solo para terminar. A ver. Hay un proyecto importante que vamos a anunciar en estos próximos días, porque está listo, que vamos a entrar en ejecución, de que los semáforos de Los Ángeles se van a normalizar y se van a conectar por ahora a la unidad operativa de control de tránsito de Concepción, por lo tanto se van a transformar en semáforos normalizados, inteligentes, y se va a regular el tránsito en Los Ángeles con esta nueva modalidad. Así que es una muy buena noticia que le estoy dando una primicia porque no la han anunciado, pero que la vamos a anunciar en los próximos días. ¿Cuándo ocurriría eso? Yo creo que la próxima semana lo tendríamos listo y lo vamos a anunciar junto a Servio, que es la unidad que va en el fondo con el MIMBU, van a ejecutar esta obra. Bueno, ahí está la noticia entonces, exclusiva por el Seremi de Transporte Jaime Aravena, que ya escucharon en Los Ángeles a través de Sur FM 92.1. Muchas gracias, Seremi. Gracias, Seremi. Que tenga buen día. Gracias a ustedes.